Buenos días y bienvenidos nuevamente a Aspectos Automatización Industrial en esta entrega número 8 que vamos a dedicar al funcionamiento u operación del PLC. Como se dijo en un principio, el PLC es una máquina cíclica o secuencial. Efectúa todo el tiempo una secuencia de eventos en forma repetitiva, a diferencia de un computador, por ejemplo, que es una máquina orientada a eventos. Cuando ocurre el evento del clic del ratón, botón izquierdo, botón derecho, el movimiento del ratón, la pulsación de una tecla o la llegada de un mensaje por una de las redes, el computador responde. En cambio, en el PLC, la tarea es una tarea secuencial, repetitiva o cíclica. Y esa tarea consta de tres partes fundamentales. La primera parte es la lectura de las entradas físicas, digitales y analógicas. En esta parte el PLC lee todas sus entradas que tenga configuradas y lo único que hace es sacarle una especie de foto o snapshot, como se dice en inglés, y las almacena en una memoria privada interna, generalmente memoria de tipo RAM, llamada memoria imagen de entrada o también memoria de estado. Una vez que las entradas hayan sido guardadas, el PLC se aparta de la parte física y entra en un procesamiento privado e interno que es la ejecución del programa. El programa es ejecutado paso a paso, instrucción por instrucción, y se nutre de las entradas ya no físicas, sino de las que están guardadas en la memoria imagen de entrada. Por ejemplo, si hay una entrada que si está activada se debe activar una salida, por ejemplo la entrada número 0, si está en 1 lógico, una entrada digital, se debe activar la salida número 4. Eso es una orden que está en el programa. Cuando el programa llega a esa instrucción, debe leer la entrada número 0, pero no la lee del mundo exterior, del mundo en tiempo real o tiempo físico, sino la lee del valor que guardó unos instantes antes en su memoria de estado. Y en base a eso, él va a activar o va a energizar la salida número 4, pero tampoco se energiza o se activa la salida física. Lo que hace es guardar el valor de esa salida número 4 en otra memoria que se llama la memoria imagen de salidas, que es también una memoria de estado y que es privada dentro del PLC. Y de esa manera se va ejecutando línea por línea, instrucción por instrucción, todo el programa, apoyándose o teniendo como elementos de entrada los valores que están guardados en esta memoria y los elementos de salida que se van generando se guardan en la memoria de salida. Cuando el programa finaliza, después de unos cuantos milisegundos, 10, 20, 30, 50 milisegundos, va a depender de la velocidad del microprocesador y también de la longitud o complejidad del programa, se pasa a la tercera o última etapa, que es la etapa de actualizar salidas. Y aquí el PLC lo que hace es tomar toda la información que guardó en la memoria imagen de salidas y la extrae por las salidas físicas, digitales o analógicas. Y aquí es donde se produce la activación de motores, de elementos finales de control, de válvulas, de pilotos luminosos, de pistones, etc. Una vez que finaliza la etapa de actualizar salidas, el PLC vuelve de inmediato, después de un pequeño procesamiento interno o chequeo interno, a la parte superior a volver a leer las entradas y tomar la foto del tiempo, en tiempo real del estado de las entradas, a ejecutar el programa, guardando en la memoria correspondiente de salidas los valores generados y por último a volver a actualizar las salidas. Mientras más veloz es este ciclo, pues más eficiente el PLC y menos peligro hay de que una entrada se active y se desactive sin que el PLC la lea porque no le dé tiempo. Según se ve aquí, estrictamente el PLC, por lo tanto, no es una máquina en tiempo real. Si fuese una máquina en tiempo real, el PLC leería constantemente las entradas cuando cambian de estado y no esperaría a terminar el ciclo. Pero este ciclo es tan veloz, del orden de milisegundos, que da la impresión de que fuera un ciclo en tiempo real. Y excepto en aplicaciones muy especiales, pues el ciclo la manera en que opera el PLC es totalmente válida. Una forma alterna de observar el ciclo que cumple el PLC, que por cierto se le da el nombre de ciclo autómata, es en esta gráfica horizontal. Aquí de nuevo, la primera etapa se lee las entradas, después se ejecuta instrucción por instrucción el programa, se activan las salidas y se vuelven a leer las entradas, ejecutar el programa, activación las salidas, etc.
Sin embargo, aquí lo que se pretende hacer ver es que los distintos ciclos, ciclo número n, ciclo número n+1, no necesariamente ocupan o requieren del mismo tiempo para ejecutarse. Por ejemplo, aquí se ve claramente que el ciclo número n es un poco más corto que el n+1. Y eso va a depender de en cada ciclo qué parte del programa el PLC le toca correr o le toca procesar. Puede ser que, por ejemplo, aquí hay una rutina que no es necesario ejecutarla por condiciones de programa, sin embargo aquí sí, y por eso el ciclo se alarga. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, sobre todo en las que están involucradas controladores PID, en que se le exige al PLC que la tarea sea lo que se llama periódica, es decir, que el periodo o tiempo de ejecución de cada ciclo sea exactamente el mismo. Para ello se fija un tiempo razonable de manera de que dé holgura a que inclusive en el peor de los casos el tiempo que se está fijando no sea superado, y de esa forma por lo general los ciclos van a durar un tiempo menor que el tiempo especificado en la parte periódica. Cuando el CPU termina el ciclo, en este caso al terminar de activar las salidas, y ve que aún le queda tiempo que está determinado o configurado como tarea periódica, él entra en lo que se llama un procesamiento interno, esperando a que se cumpla ese tiempo, luego del cual comienza otro ciclo. Si da la casualidad de que, por ejemplo, en un ciclo determinado el programa por alguna razón se extiende de forma que el ciclo completo va a durar más que lo que se fijó en la tarea periódica, el PLC no interrumpe la ejecución, simplemente genera una alarma interna que se puede capturar en el mismo programa, y cuando él termine buenamente su ciclo, pues comienza el ciclo siguiente. Otro aspecto importante dentro del funcionamiento o dentro de la operación del PLC es el concepto del watchdog o perro guardián. Como se vio en las láminas anteriores, el PLC ejecuta continuamente un ciclo que debe durar máximo unos cuantos decenas, tal vez de milisegundos. Pero si por alguna razón el PLC entra en un estado en el cual, por ejemplo, el programa queda colgado en un lazo que no termina o en una rutina demasiado larga, hay que generar una alarma, pues ya el PLC pierde su funcionalidad, puesto que no estará leyendo las entradas ni mucho menos actualizando las salidas. En ese caso, si por alguna de esas circunstancias se excede un tiempo máximo que es fijado por defecto en la configuración, pero por lo general puede cambiarse, el PLC pasa a dar una falla grave de software, y en el argot de los PLC se dice que se ha disparado el perro guardián. Las posibles causas para el disparo de ese perro guardián es que el programa es demasiado largo, o por tal vez defecto del programador entra en un lazo indefinido, o simplemente porque el PLC está demasiado sobrecargado, le faltan recursos y entonces no es capaz de terminar a tiempo el ciclo autómata. En los PLC de mediana y alta capacidad, inclusive tal vez en algunos de los pequeños, se puede dividir las tareas en varios grupos. La tarea principal, de la cual hemos hablado en las láminas anteriores, en la cual hay un ciclo que se ejecuta continuamente, donde se leen las entradas, se ejecuta el programa offline y luego se actualizan las salidas. Pero existen a veces la necesidad de que cuando dispara una entrada o termina de funcionar un temporizador, se requiere una atención inmediata. Piénsese, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde se están llenando a alta velocidad envases con algún medicamento, y cuando el envase está lleno se requiere, por ejemplo, que se apague la válvula, se cierre la válvula de llenado o pase el envase a la etapa de cerrado, etc. Y eso es algo que tiene que ser de inmediato, no se puede esperar 10, 20, 30, 40 milisegundos a que termine el ciclo autómata. Para ello se implantan las llamadas rutinas de eventos o también las rutinas de interrupción por hardware. Las rutinas de interrupción por hardware son disparadas cuando una entrada debidamente configurada cambia de estado, por ejemplo de 0 a 1 o de 1 a 0, y entonces interrumpe el programa, esté donde esté, va a esa rutina generalmente corta, que es una rutina de interrupción, y ejecuta su propio ciclo o su propio mini ciclo autómata, en el cual está involucrado la lectura de las entradas, la ejecución del programa y por supuesto la activación de las salidas.
Lo mismo con las llamadas rutinas de eventos que pueden ser disparadas, por ejemplo, por efecto de un temporizador que llega al final del tiempo. Entonces, programa principal, dividido en secciones o bloques, que puede tener sus rutinas. Rutinas de interrupción de eventos pueden ser disparadas por entradas o por temporizadores. Y las interrupciones por hardware, que generalmente son disparadas por entradas o también en algunas ocasiones por errores. Hay a veces errores, fallas que son de alta prioridad y disparan una interrupción, interrumpiendo el programa principal para reportar de inmediato ese tipo de falla y eventualmente también efectuar una acción correctiva. Y aquí se observa un ejemplo de cómo trabajaría el esquema de prioridades. Se tiene aquí la tarea principal, leer las entradas, ejecutar el programa, activar o actualizar las salidas, pero si en algún momento en el medio del programa entra un evento con cierta prioridad mayor que el principal, ese evento es ejecutado, generalmente es un evento corto, un programa corto, y luego que es ejecutado se regresa al programa principal al punto donde se había quedado cuando sucedió la interrupción. Aquí en este último caso, el programa principal es interrumpido por un evento, el cual a su vez es interrumpido por una interrupción de mayor prioridad de hardware. Entonces, respetando el esquema de prioridades, el programa principal es, digamos, abortado temporalmente, es interrumpido, se empieza a ejecutar la rutina de eventos, la cual a su vez es interrumpida por la rutina de alta prioridad de hardware, y una vez que van terminando las diferentes rutinas, se va regresando de nuevo al programa. Lo importante también en esta secuencia de interrupción es que el tiempo total, desde el momento en que comienza un ciclo autómata en el programa principal y termine, no exceda el tiempo máximo especificado para el ciclo autómata, bien sea en tarea cíclica normal o bien sea en tarea periódica. Un siguiente punto dentro de la operación o funcionamiento del PLC son los tipos de arranque. Supóngase que el PLC arranca bien sea manualmente porque el operador lo puso en room mediante un selector o mediante el computador, o hay una falla de alimentación, regresa la alimentación y el PLC arranca porque está en modo automático, o se hace un reset por medio del operador. Cualquiera de estas modalidades hace que el PLC pase del estado stop al estado room. Y en el caso de los PLC de media y alta gama se puede configurar cómo se ejecuta el arranque. Y generalmente hay tres tipos de arranque. El arranque en frío, en donde el PLC pierde todos los datos del programa. El programa permanece, es decir, el código no se va a borrar, pero los datos que tenía el PLC en el momento en que sufrió la parada se pierden. De manera que cuando el PLC arranca como quien dice desde cero. Esto tal vez se pueda ejemplificar en el caso, por ejemplo, de que el PLC esté controlando un proceso en el cual se está haciendo, por ejemplo, un tipo de alimentos, se están haciendo galletas o algo y se tiene una tolva donde se están mezclando los ingredientes, hay un agitador, hay un control de temperatura, un control de ingredientes y supóngase que se va la alimentación del PLC, se va la luz por media hora. Cuando regresa la alimentación, no se puede pretender que el PLC siga controlando el proceso como si estuviese dormido y comience en el punto donde se había quedado cuando hubo la falla eléctrica. ¿Por qué? Porque por tratarse de la industria de alimentos, media hora ya el alimento que se está produciendo hay que desecharlo por razones higiénicas. Un segundo tipo de arranque es el llamado, entre comillas, el arranque tibio, en el cual en la configuración se decide qué datos se pierden y qué datos deben permanecer. Típico, por ejemplo, en el caso de que se esté controlando una máquina, puede ser, por ejemplo, una cinta transportadora, una llenadora, y se están contando las botellas que están pasando, por ejemplo, de leche, de cerveza, de refresco, y al mismo tiempo se está haciendo un acumulado por lote. Supóngase de nuevo que se va la luz y después de un rato viene, se quiere que el conteo del lote como tal se pierda, se borre porque hay que desecharlo, pero el conteo del totalizador, es decir, la cantidad de lotes que se han producido hasta el momento, no se quiere perder. Entonces se configura el PLC para que el contador de botellas en caso de falla de alimentación pase a cero, pero el contador de lotes mantenga el valor que tenía.
Y el último tipo de arranque, como se puede imaginar, es el arranque en caliente, el hot start, como también se le llama en inglés, en el cual cuando hay una falla de alimentación y regresa, el PLC conserva totalmente el contexto de datos que tenía en el momento de corte y el programa arranca justo en el sitio donde se había interrumpido y exactamente con la misma información y los mismos datos. Por lo general, en los PLC ya de media y alta gama, por defecto el arranque que viene de fábrica es el arranque en tibio. Es decir, el mismo programador, la misma persona o programador que configura el PLC puede decidir en caso de una falla de alimentación qué datos se van a conservar en la memoria y qué datos van a ser eliminados o van a ser borrados de la memoria en caso de que el PLC sufra un stop y luego un arranque por cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente. Muy bien, y con esto finalizamos la introducción a la operación y funcionamiento. Hemos cubierto los aspectos más importantes en cuanto al funcionamiento interno del PLC, la parte del ciclo autómata, la secuencia de acciones que lleva un PLC, leer las entradas, guardarlas, ejecutar el programa y ir guardando una memoria en las salidas, actualizar las salidas, etc. La tarea cíclica, la tarea periódica, el concepto del perro de guardia y los tipos de arranque. En la próxima entrega vamos a entrar en el capítulo de software, capítulo sumamente importante, crucial en los PLC, pues es el software o el programa quien le da precisamente la vida al PLC, quien convierte el PLC en una máquina, entre comillas, inteligente, capaz de llevar a cabo las más diversas tareas en la parte de control y automatización industrial. Y hasta aquí, si les ha gustado esta presentación, recuerden inscribirse y darle like, y los espero para la próxima entrega donde comenzaremos a estudiar el software de los PLC en este capítulo introductorio sobre automatización industrial.